tardes, hermanos, hermanas, personas que, como siempre he dicho, tenéis la amabilidad, el interés, os llama la curiosidad de estas reflexiones que, repito, no pretenden ser dogmáticas, ni mucho menos teológicamente correctas, pero sí que deseo y pretendo que sean bíblicamente correctas, porque a veces hemos de ser sinceros, hemos puesto una carga tanto sobre unas ideas y conceptos que se han desviado de la sencilla verdad del Evangelio. Por cierto, suscríbete al canal nuestro, Iglesia Evangélica Bautista Turó de la Peira. No tiene carácter lucrativo, ni mucho menos, simplemente tiene un carácter de divulgación de unos pensamientos que pretenden ser de beneficio y de bendición para aquellos que estáis aquí viéndonos. Estamos con Santiago, con Jacobo. Y Santiago habíamos llegado al capítulo 2, en el versículo 12 y 13, con una expresión preciosa e interesantísima, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. Y la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. La misericordia está por encima del juicio. ¿Te acordáis, no? Misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora lo que hace Santiago es abordar un tema que, si no se entiende bien, puede producir cierta confusión. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, Jacobo se pregunta: ¿de qué sirve? Y hace una comparación preciosa. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y sigue: sin embargo, alguno dirá: no, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí está el punto clave. Y sigue después: no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe fue completada? Importante, completada por las obras. Y sigue: y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis pues que el hombre, aquí una frase que ya analizaremos más adelante, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? De igual manera,
¿No fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es otra afirmación central. Mirad, hay que entender bien lo que dice Santiago, porque puede producir cierta confusión. Santiago plantea 3 posibilidades: fe sin obra, fe con obras y obras sin fe. Mira, la justificación es por la fe sola. Esto lo afirma y da argumentos Pablo de sobra. Leer Gálatas, por ejemplo, o Romanos, y en otros lugares, como se nos enseña, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Fue Él, Dios, quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Yo siempre he dicho que la fe no salva. El que salva realmente es Jesús. Pero lo que Santiago afirma es que la verdadera fe, la auténtica fe, debe necesariamente manifestarse en acciones. Es como un ejemplo que he puesto yo muchas veces. El agua moja, ¿verdad? ¿Verdad que el fuego quema? Pues la fe igual se ha de ver. La fe verdadera se manifiesta en acciones concretas, pero con la salvedad que esas acciones no tienen el poder de salvarnos, sino la capacidad de demostrar que nuestra fe es verdadera, es sincera, es auténtica. Pero aún más, es una fe que exige en la práctica amar a Dios y amar al prójimo. O como lo expresa el mismo autor de esta carta, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, hemos leído el versículo 26, así también la fe sin obras está muerta. No se disocia, se une, pero en la Escritura, a causa precisamente de que somos incapaces de hacer la ley de Dios, de cumplirla, es precisamente la que nos dice que es la fe que nos salva, no las obras buenas que nosotros podríamos hacer, porque nadie puede hacer obras buenas, o como dice la Iglesia Católica de supererogación, porque siempre está manchada por nuestra naturaleza pecadora. Y Jacobo lo argumenta con ejemplos, como ejemplo de Abraham y Rahab, que demuestran en su conducta que se basan en la fe. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir. La evidencia de una auténtica fe es nuestro comportamiento. Insisto, el agua moja, el fuego quema. La fe se ve con nuestros actos.
Para el escritor de la Carta a los Santiago, la fe no solo acepta, no solo es recibir, aceptar, asumir unas verdades. No es aceptar intelectualmente unos conceptos y ya está. La fe es algo más. La fe es más sencillo. No es tan complicado. La fe no es aquello. Porque a veces confundimos la fe con el contenido de la fe. La fe es algo que no reside en la mente solamente, sino que se vive de forma natural en todo lo que hacemos cada día. Abraham, nos dice el texto, obedeció. Y por eso se ve que su fe es auténtica. Obediencia no significa una vida perfecta, ¿eh? Obediencia es que por la fe se desea realmente vivir la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, la salvación, la redención, el ser declarados justos ante Dios, la justificación, a través de la fe sola, como se afirma y como afirma Pablo, nunca se vive realmente sola, porque produce frutos. Pablo mismo nos lo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. Vosotros fuisteis llamados a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Lo dice claramente. Y fijaos que nos dice también en el versículo 6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Y más adelante, siguiendo en el versículo 13 de Gálatas 5, hay una expresión que hace Pablo. Y lo hace para mí de una forma preciosamente extraordinaria porque está inspirado evidentemente por el Señor. Pablo dice, hace una diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Yo quiero señalar la diferencia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne es aquello que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta, que siempre está manchado por el pecado. Y fijaos, como las obras de la carne, él lo dice: fornicación, impureza, desenfreno, celos, envidia, orgías, etc. Y esto es lo que hacemos nosotros. Esas son las obras que surgen de nuestro propio corazón. Un corazón alejado de Dios. Pero claro, dice en el 22, pero el fruto del Espíritu. Y fijaos cómo lo que está diciendo ahora son elementos internos del corazón. Amor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fijaos. Nuestra fe ha de tener obras, pero son obras que proceden del Espíritu del Señor. Son obras necesarias, como pasó con Rahab.
como pasó con Abraham y como pasa con aquellos grandes héroes de la fe que tenemos en el capítulo 11 de Hebreos. Y también decir, meditemos en eso, leamos Gálatas en estos dos aspectos y veréis que vamos a encontrar y a vivir cosas extraordinarias. Pero sigamos diciendo que Santiago no contradice a Pablo, como algunos creen. Lo complementa, señalando que la fe real es viva y activa, y que se muestra a través de nuestro comportamiento en nuestra vida diaria. Aún más, que la verdadera fe transforma nuestra vida y nuestra forma de actuar, porque por el Espíritu refleja que no solo palabras son, que nuestra fe no es solo de palabras, sino que es amor y obediencia. Lo dice también Gálatas, ¿no? La fe que actúa por medio del amor. En el fondo de todo Santiago, para mí lo que pretende denunciar es a aquellas personas que bajo el paraguas de la fe son incapaces de vivir esa fe en su vida. Y la referencia que hace sobre Abraham es muy clara. Su fe le fue contada por justicia y es hecho amigo de Dios. Y cuando el Señor le pide que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, pudo más su confianza en Dios, su emuná, que sus propios criterios. ¿Cómo va a ser posible que Dios, que me ha prometido que de este hijo voy a tener descendencia, ahora me diga que lo ofrezca? Pero esa fe, la fe de Abraham, era viva y obediente. A veces tenemos fe, pero no obedecemos. A veces obedecemos por según qué intereses, pero tenemos dudas y no tenemos una verdadera fe. Y esto es curioso. Curiosa la expresión que hace Santiago, que a mí me impresiona y mucho, porque de alguna manera nos pone entre, diría yo, la espada y la pared. Dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? O, como hay otra traducción en algunos manuscritos antiguos, ¿tú crees que hay un solo Dios? Y sigue, versículo 19, bien haces, pero cuidado, porque también los demonios creen y tiemblan. Es que todo esto sucede en nuestra vida. Creemos que Dios es uno, afirmamos conceptos como la inspiración de las Escrituras, la presencia de Dios en nuestra vida, asistimos al culto, oramos con frecuencia, leemos las Escrituras, decimos que amamos a Dios y al prójimo, pero eso queda en una autocomplacencia peligrosa. Por eso se nos da la clave. La clave en el versículo 22, que a mí me encanta esta expresión en Santiago. 21-22. Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras.
Las obras es lo que completa, lo que demuestra, lo que dice que nuestra fe es verdadera. Por todo esto, la verdad es que hay otro detalle que no quiero dejar de nombrar. Yo no sé si me ha alargado mucho hoy, pero bueno, comprenderme, el tema es súper apasionante para que podamos evitar malos entendidos. Todo esto, nuestra fe, nuestras obras, no sirven para nada sin el amor. Hay creyentes que creen y entonces resulta que quieren demostrar esa fe con obras y se encuentran que caen, que no son fieles, que continúan en pecados que les cuesta mucho sacarlos de encima y se desaniman. Tan peligroso es que la fe no se viva como quienes quieren vivir la fe de forma forzada, obligada. Porque caemos y podemos caer en el peligro de hacer una obra salvadora nuestra fe. Por eso he dicho antes, es Cristo que nos salva. Y a veces caemos en la trampa de decir yo creo y el Señor me va a salvar porque creo. No, la fe es ese camino, ese canal, ese puente, esa escalera, haciendo referencia a la escalera de Jacob. Esa fe es aquella que se ve, que hay una lucha, como Jacob, que luchó con el ángel del Señor, con su representante. Y eso es algo que podemos caer en el peligro de poner tanto el acento en las obras que nos olvidamos que somos salvos por la fe. Por eso repito, y para acabar, dice Gálatas 5:6, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Verdad que el tema es apasionante? A mí me encanta. Pero el tiempo pasa. Y yo no sé si ya me he pasado. Aunque tengo aquí mi esposa que me está indicando que siga. Porque el tema es apasionante. Pero hoy no deseo alargarme más. Simplemente recordar, tu fe, nuestra fe, es verdadera cuando el amor la empuja a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Subrayo, tu fe, mi fe, nuestra fe es auténticamente verdadera, que la hemos recibido del Señor, la hemos aceptado y la hemos asimilado en nuestra vida, cuando el amor a Él y el amor al prójimo nos empuja a vivir según la voluntad de Dios. Creo que por hoy tenemos bastante. El próximo sábado, si el Señor lo permite, el tema es apasionante. El poder y a la vez el peligro que tiene la lengua. Así que ánimo, hermanos, preguntar en mi WhatsApp personal o incluso donde vosotros creáis conveniente. Y como siempre digo, si se le da la respuesta os la diré, si no, estudiaré, le pediré al Señor para que Él me la indique. Así que, hermanos, oremos por el pueblo de Israel, en el cual nosotros
como creyentes en Cristo, estamos incluidos, oremos por Israel, por la paz y por la pronta venida del Señor Jesús. Am Israel Chai.